Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Armando Alfaro y me da mucho gusto que estés acompañándome en este video. Y el día de hoy voy a tratar un tema muy interesante que espero te sirva, y es que en cada uno de mis videos trato de poner algo práctico, algo que te sirva para mejorar tu calidad de vida, te hagas más consciente de una cierta situación. Y en este caso, pues vamos a hablar de algo que si lo ponemos en práctica podemos ir quitándonos miedos, situaciones que nos pueden enfermar, que nos hacen vivir pues siempre a la defensiva, y es entender lo que es esto del enemigo invisible. Antes de comenzar, te recuerdo que publico videos constantemente, así es que suscríbete para recibir el aviso sobre el nuevo contenido. Y no olvides hacer clic en la campanita para recibir notificaciones. Y bueno, y es que el tema es que siempre detrás de todo conflicto, de todo problema, de inclusive de una guerra, siempre hay detrás este mismo tema en común, este enemigo invisible que nos ha afectado en toda la historia de la humanidad, que siempre ha estado presente en la antigüedad, en las guerras modernas, y hoy en día lo vemos constantemente reflejado pues en temas como la salud, la seguridad. Este enemigo invisible al que me voy a referir es el miedo. Esta emoción que todo hombre siente, todo ser humano siente, hombres y mujeres, niños, cuando nos enfrentamos a algo por lo general desconocido y que tenemos miedo que nos quite algo. Puede ser anteriormente pues un animal, imagínense ustedes un tigre de dientes de sable, pues nos podía quitar la vida. Pero también pensemos en esas épocas en donde una tribu, una aldea, pues se tenía que proteger del enemigo, de alguien que podía llegar de algún lugar muy lejano para quitarnos nuestras tierras, matar a nuestra familia. Y siempre en toda la historia se ha repetido este conflicto de tener un enemigo, ¿sí? Y que podría ser muy real y en muchos casos muy imaginario, ¿no? Podíamos inventar esos enemigos y pensar que en algún día pues iban a tomar revancha, que los dioses, la naturaleza, y siempre hemos estado a la defensiva. Sin embargo, una de las cosas que yo me he dado cuenta es que nos hemos enfocado mucho durante muchos años en resolver el problema del conflicto con ese enemigo, sin hacer los cambios que necesitamos para que ya no sea nuestro enemigo y que todo forme parte de esta gran familia universal. Y lo vamos a ir entendiendo poco a poco. ¿Qué sucede? En la antigüedad, pues los enemigos siempre era una tribu vecina, alguien que venía de lejos, y para eso el ser humano siempre ha tenido que construir algo o inventar algo para protegernos. Barreras, muros. La gran muralla china pues fue construida precisamente para eso. Pero todas las culturas antiguas siempre buscaban la forma de proteger sus fronteras para que nadie entrara y no se hiciera esto, pues, o facilitar las cosas para que llegaran los enemigos y se robaran la comida, los animales, o fueran a robarse a las mujeres, en fin, porque esto era muy común en la antigüedad, que todavía sigue pasando a final de cuentas. Entonces, lo que termina sucediendo en este sistema de estar pensando en que hay un enemigo externo es que terminamos encerrándonos, ¿sí? Terminamos viviendo en una muralla. Ahora, en la actualidad, en la sociedad moderna, lo que vemos, sobre todo en las grandes ciudades, es que la gente que tiene ese miedo a perder algo, a que lo roben, pues va construyendo cada vez casas más seguras, las bardas más altas, sistemas de seguridad, alambrados, alarmas, cámaras ocultas, cámaras de video que están grabando constantemente para evadir o para prevenir que alguien entre a nuestra propiedad. Pero hay algo que es el tema que a mí es lo que me atañe y que es por lo cual estoy haciendo este video, es el tema de nuestra salud, porque siempre implícito a este miedo, pues viene un conflicto interno, ¿sí? Que puede llegar a ser muy estresante y que nos puede llevar a una enfermedad. Y en este tema, desde que pues surgieron los inventos de los antibióticos, las medicinas, ahí pues quien fabricó la primera vacuna,
las farmacéuticas empezaron a dar cuenta del gran negocio que era jugar con este enemigo invisible, con nuestro miedo a una bacteria, a un virus que antes ni siquiera se sabía que era un microorganismo que nos podía atacar, que podía entrar a nuestro cuerpo, y antes se pensaba que estas enfermedades pues eran pues un castigo divino, que era porque se iba a acabar el planeta o que se iba a acabar el mundo. Entonces la gente pensaba que era un castigo. Pero en el momento en que se dieron cuenta que había microorganismos que solamente se pueden ver con un microscopio y que no cualquiera lo puede ver, entonces aquí se empezó a aprovechar de esta circunstancia, y entonces a partir de ahí se ha convertido en un súper negocio el miedo a enfermarnos de algo que no vemos, ¿no? Por eso es este enemigo invisible que ahora tenemos un gran miedo a contagiarnos, a enfermarnos de algo. Y miren, si hacemos un poquito de memoria, hace, que serán 30 años, no recuerdo exactamente la fecha, pero fue más o menos cuando surgió el VIH, este virus que pues se creó una psicosis, se creó un problema muy profundo, sobre todo para las personas homosexuales, porque era, vamos a decir, las que más probabilidades tenían de infectarse, que muchas personas después se cuidaban mucho porque sabían que si se picaban con una aguja que tuviera sangre de alguien que estaba infectado, también se podía infectar. Entonces, creo que ahí vino un primer ataque muy fuerte en esta guerra, en donde el miedo juega un papel muy importante, a tratar de estar con ese miedo a ese enemigo que no vemos, que es un virus, una bacteria, y que podría ser el desencadenante de una enfermedad o de morir de una manera, pues a veces muy penosa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hubo ese momento en donde dijeron, oye, pues esto es un gran negocio, esto representa que si nosotros jugamos con el miedo a esa infección, pues podemos vender millones y millones y millones de dólares, de euros, de la moneda que sea, en medicamentos, en vacunas, para que la gente esté tranquila y ya no se vaya a infectar. Entonces, esto definitivamente ha sido un negocio lucrativo, porque otra de las cosas que sucede es que casi siempre, te decía, el miedo es algo, tener un miedo a lo desconocido es porque a veces no conocemos bien cómo funcionan estos microorganismos, no entendemos bien a veces a ciencia cierta, pues qué es un virus, cómo trabaja una bacteria, cómo es que desarrolla un microorganismo, pero siempre que ha habido un enemigo, siempre hemos estado tratando de hacer algo al respecto. Y se ha perdido muchísimo dinero, muchísimos recursos, muchísima energía en estarnos peleando contra ese enemigo. Entonces, viene una ola desde hace algunos años, a través de médicos, personas que han estado trabajando en la espiritualidad, y que de alguna manera la ciencia, la espiritualidad cada vez se va haciendo un proceso en donde se van uniendo cada vez más personas que han entendido, médicos científicos que han entendido que si juntan el potencial y el ingrediente que tiene el trabajo espiritual, pues se pueden hacer cosas realmente muy interesantes. Entonces ahí se dieron cuenta muchas personas que realmente no había necesidad de pensar que había un enemigo. Y no existe entonces, y este es mi punto de vista que comparto con muchísimas personas, de que el principal enemigo es no conocer las cosas con las que nos enfrentamos. Y muchas veces en ese desconocer, pues no hacemos, por ejemplo, con un hermano, que sucede mucho que en nuestra propia familia veamos creando esos enemigos, pues en lugar de hablar, tratar de resolver las cosas desde el corazón, con una perspectiva diferente, pues siempre estamos peleados con algo o con alguien, generando, como te decía, una situación emocional estresante que es la que realmente termina enfermando a la gente. Entonces, si nosotros entendemos, y en este caso muy específico, que es uno de los temas que yo he venido trabajando desde hace ya varios años, que es el tema de entender a los microorganismos, nosotros tenemos que entender que ellos no son nuestros enemigos. Es decir,
no somos una entidad que vive como en una cápsula y que hay muchas cosas afuera que nos pueden enfermar, porque esas cosas que están afuera ya las traemos por dentro. Y esto te lo digo porque escuché a una doctora ya grande, ya de avanzada edad, en donde ella hablaba de algo que yo ya había escuchado hace tiempo, pero que no hay mucha información, se tiene uno que meter en serio a investigar artículos antiguos, información que a lo mejor está un poco ahí oculta o hay que rascarle mucho para encontrarlo, en donde un científico de hace muchos años había descubierto que nosotros ya traemos toda la materia prima para que se desarrollen todo tipo de microorganismos. Basta que cambie, por ejemplo, el pH de nuestro cuerpo o haya, por ejemplo, emociones muy fuertes, muy agresivas, que nos damos cuenta. Esto es algo muy obvio. Te voy a poner un ejemplo que sucede con quienes nos ha salido un fuego, ¿no? Sabemos que un fuego es un herpes labial, es un tipo de herpes. Hay muchos tipos de herpes. Entonces, cuando tenemos una descompensación, un cambio de temperatura, tenemos un coraje muy fuerte, hay un desequilibrio en nuestro sistema inmunológico, se activa este virus y nos sale el fuego, que dura unos días, es muy molesto porque quema, arde, y si sale aquí en el labio, pues se abre, a veces sangra, y entonces pues sabemos que hay un cierto tiempo, aun cuando te pongas pomadas y cosas para poderlo eliminar, dura varios días, después se seca, se quita y ya, ¿no? Entonces tiene como un pico y después disminuye su agresividad. Pero está permanente en nuestro cuerpo y nos puede acompañar toda la vida. No es un virus que esté diseñado para matarnos. Pero entonces, cuando entendemos que son los procesos nuestros propios procesos emocionales, descompensaciones por la alimentación, por el cambio de clima o ciertas cosas que activan o desactivan nuestro sistema inmunológico, que es cuando un virus aprovecha para manifestarse, empezamos a entender un poco la dinámica de estos patógenos que tenemos en nuestro organismo. Entonces decimos, bueno, si nosotros ya traemos esos microorganismos, que no los deberíamos de considerar como enemigos, entonces debemos de entender para qué sirven, para qué funcionan, cuándo es cuando se hacen patógenos y cuáles son las condiciones que nosotros creamos para que se manifiesten. Y aquí viene la parte clave, que siempre que hay algo que nos ataque, es porque estamos viviendo un desequilibrio, es porque estamos viviendo un conflicto, estamos viviendo una etapa en la que estamos o deprimidos, estamos pasando por muchos problemas que nos estresan y en ese momento el sistema inmunológico, que es muy complejo y que nos debería de ayudar para mantener en orden todos estos ataques internos, pues no funciona como debería y es ahí cuando se manifiesta un virus, una bacteria y en ese momento nos podemos enfermar. Entonces, el tema es que tenemos que hacer las paces. Y para esto recuerdo las palabras de un buen amigo, el doctor Alejandro Ariza, que decía, es que nosotros tendemos a enamorarnos de algo que conocemos profundamente. La manera en que podemos cambiar el sentimiento de odio, rencor al amor es conociendo más aquello que queremos amar. Sí, y dices tú, ¿cómo puedo amar a alguien si ha sido mi enemigo? Conócelo. Entiende profundamente el por qué está ahí, qué te está queriendo enseñar, por qué estás conviviendo con él o con ella o con cualquiera. Y te vas a dar cuenta que entre más conoces a ese ser, te vas a dar cuenta que es un reflejo de ti mismo. Y no puedes odiarte a ti mismo. La idea es amarnos por igual los unos a los otros y ahí cambia totalmente la perspectiva en el momento en que buscamos entender a profundidad el cómo funcionan las cosas, para qué sirven, cómo trabajan. Y en este trabajo, pues yo lo que me he dado cuenta es que todo tiene una función, tiene una razón de ser y normalmente la naturaleza, las cosas no están hechas para ser nuestros enemigos. Y esto lo pongo yo en un ejemplo con muchas personas que vienen a consulta y les digo, mira, ponte a pensar, si tú tienes, limpia tu casa, haces el aseo, mantienes, recoges la basura que se tira, pues realmente va a ser muy raro que salga una cucaracha
o que salga un ratón, porque normalmente estos animalitos pues van a los lugares donde hay comida. Entonces, si tú tienes por el otro lado tu casa sucia, hay basura tirada, no limpias correctamente, pues seguramente los animales van a aprovechar, hormiguitas, cucarachas, ratones van a aprovechar esto que está ahí, que es como comida gratis para ellos, para estar llegando a ese lugar que puede ser tu casa, tu cocina o cualquier lugar, un almacén o lo que sea. Entonces, pues dirás, es que el enemigo son las cucarachas que se están queriendo meter a mi casa y hay cucarachas por todos lados. Yo diría, pues limpia tu casa, ¿no? Sería algo mucho más sencillo. Pero entonces, si nosotros entendemos que esos animalitos van a estar ahí porque nosotros tenemos sucio, que normalmente sucede así, pues basta con hacer este proceso de limpiar, tener la casa limpia, aseada y no saldrán microorganismos, ni hongos, ni nada que pueda afectar, ¿no? Entonces, lo entendemos así, pero dentro de nuestro cuerpo es muy similar. Cuando se rompen estos equilibrios de pH, estás consumiendo mucho un alimento que tiene, por ejemplo, muchas grasas, muchas azúcares, pues vas a romper un equilibrio que va a aprovechar un microorganismo y se va a instalar en ciertas partes de tu cuerpo. Cuando tú estás en una situación emocional, por ejemplo, con mucha agresividad, estás mandando una señal de activación para los microorganismos. Si tú te enojas mucho constantemente, generas un estado que energéticamente provoca reacciones químicas que aprovechan estos microorganismos para instalarse en diferentes lugares. Entonces, como resumen o como conclusión, es la parte práctica de todo esto es entender que nosotros podemos hacer las paces con todo. Amigos, familiares, colegas, jefe en tu trabajo, inclusive los pueblos pueden hacer las paces si logramos entender la función que tiene el otro. Entonces, en el caso de nuestro cuerpo es también similar. Si nosotros entendemos que un microorganismo, un virus, una bacteria tiene una función muy específica y que nunca nos va a dañar si nosotros estamos en equilibrio, pues entonces se acaba esto de tener un enemigo invisible. Se acaba el miedo a decir, híjole, es que me voy a enfermar, me va a pegar ahora el virus que está de moda, porque seguramente va a haber muchos virus que van a venir en el futuro y que siempre van a estar buscando la forma de inventar algo para solucionarlo y que tú vas a tener que pagar un dinero o el gobierno del país va a tener que pagar la solución y es un negocio redondo. Entonces, si nos enfocamos en nuestro cuerpo, nos enfocamos en nuestras emociones y vivimos en equilibrio en todos los aspectos, podemos mantener un cuerpo libre de enfermedades y los patógenos se mantendrán ahí como en todo ecosistema. Si está en equilibrio no pasa nada y esto sucede también en la naturaleza. Cuando se rompen los equilibrios es cuando aparecen las plagas, ¿sí? Hay que entenderlo. Entonces, si nosotros buscamos esa paz interior, buscamos estar en paz con la gente que nos rodea, practicamos estos ejercicios de meditación, coherencia cardíaca, elevamos nuestras emociones a algo mucho más profundo, como el amor, la paz, la compasión, entonces pondremos nuestro cuerpo en una energía en donde mantendrá todo ese ecosistema sin que nos afecte. Y se acabarán los enemigos invisibles y no tendremos que estar sufriendo por estas enfermedades que casi siempre están creadas por el mismo hombre para sacar provecho de esta circunstancia que te he venido explicando. Así es que espero lo hayas captado bien. La idea es que si tú estás interesado o interesada en ahondar en este tema, a través de un correo electrónico te pongas conmigo. Yo doy consulta constantemente a cualquier persona en cualquier parte del mundo vía Zoom, vía Skype y podemos hacer pues un análisis de tu caso para saber cuáles son tus miedos, cuáles son tus desequilibrios, qué áreas de tu ser, de tu conciencia tienes que trabajar para restablecer estos equilibrios necesarios para tener una vida sana, una vida en equilibrio. Así es que te dejo esta información, espero que te haya sido útil. Yo me despido esperando vernos en el próximo video. Hasta luego.